Gracias, Dios. Adoramos tu precioso nombre, precioso y maravilloso. Rey de justicia, Rey eterno, gracias en esta preciosa noche. Adoramos tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Saludos y buenas noches. Que el Señor les bendiga muy poderosamente a cada uno de ustedes que en esta oportunidad puede conectarse y puede exaltar el nombre del Señor. En este día, pues queremos compartir una palabra especial para que seamos todos edificados y podamos avanzar en el Señor en medio de todo lo que se mueve y se manifiesta, poder levantar un tiempo de glorificación al Señor, sabiendo que Dios está en su trono y para siempre será su misericordia. El día de hoy tuvimos una gira muy hermosa por el área de Río Sereno. Un tiempo especial con mi amigo y mi hermano Jorge Flores, llevando unas pequeñas porciones de alimento para bendecir a algunas familias de esa área. Así que damos gracias al Señor y qué bueno que está con nosotros. Un fuerte abrazo. Vamos a orar a Dios para que en este momento podamos compartir la palabra del Señor. Un fuerte abrazo y le pido me acompañe en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte este momento especial que nos permites el poder conectarnos aquí, Señor, y a honrarte. Señor, tú estás buscando un pueblo que pueda intimar contigo, que pueda adorarte, que te pueda exaltar, que te pueda glorificar. Ayúdanos, Dios, a ser ese pueblo que se humilla, que busca, que se esfuerza mucho más allá de nuestras capacidades físicas, espirituales, Señor, y que podamos levantar un canto para ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo en una manera especial y poderosa. Seas tú exaltado y seas tú glorificado de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, en esta oportunidad, pues hoy es 12 de junio del 2020. Llevamos varios días estar transmitiendo la palabra del Señor, días en que hemos estado preguntándole a Dios muchas cosas. Amén, Lady, bendiciones. Y algunas cosas pues Dios nos responde, Él es sabio. La palabra dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas a nosotros. Así que no podemos de ninguna manera intentar manipular a Dios para que responda, porque Él es sabio y Él es eterno y Él sabrá lo que traerá para nuestras vidas. Quiero invitarte para que puedas buscar en Efesios capítulo 2, versos 20 y 22, por favor. Si lo puedes hacer en esta oportunidad, búscalo. Efesios capítulo 2, versos 20 al 22. Y de allí volvemos a 1 Corintios 2, 9 al 10. Efesios dice de la siguiente manera, 2, 20 a 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 1 Corintios 2, 9 al 10 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y esto es sumamente interesante, el poder decir que el Espíritu todo lo escudriña. Entonces,
la iglesia siempre, o el ser humano en sí, que cree en Dios, que busca su presencia, que busca adorarlo, que busca exaltarlo, siempre ha encontrado respuestas en Dios, porque Dios es un Dios que responde. Y en este pasaje, miren, lo profético habla de conocer lo que está en la mente y en el corazón de Dios. Cuando uno va a la Escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, amén, Eva, Dios te bendiga, usted va a encontrar momentos o intervenciones de Dios sobrenaturales en cosas específicas para traer respuesta a la vida del ser humano. O sea, nosotros nunca podemos esperar que Dios actúe en esta tierra de manera natural. Siempre Dios va a intervenir de manera sobrenatural, porque eso es lo que Él es, un Dios sobrenatural y que actúa o se mueve o se manifiesta de manera sobrenatural. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo profético, estamos hablando de de conocer lo que está en la mente y el corazón de Dios. ¿Quién conoce esas cosas? El Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Escuche, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu tiene la capacidad, y ayer nos enseñaba el maestro Juan Martínez, estamos en la escuela del ministerio del maestro, tratando de aprender un poco más de la palabra del Señor. Cómo el Espíritu Santo tiene la capacidad de entrar y conocer aún lo que está en lo profundo de Dios, aún lo que Dios desea hacer. El Espíritu Santo tiene la capacidad o tiene la autoridad o tiene el acceso directo para entrar y conocer lo que está en el corazón y lo que está en la mente de Dios. O sea, imagínense la dimensión en la que el Espíritu Santo puede operar y se puede manifestar. O sea, para mí, ayer cuando yo escuché esa clase, yo me quedé analizando muchas cosas y yo digo, wow, el Espíritu Santo es mucho más allá de lo que nosotros hemos podido de repente enseñar o hemos podido hablar. Esto es tremendo. Y con este texto dice, porque el Espíritu todo nos lo revela, porque escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Es increíble, lo profundo de Dios. Y muchas veces nosotros hemos enseñado que para poder conocer a Jesús, tenemos que conocer primero al Espíritu Santo. Y luego que conocemos al Espíritu Santo, el Espíritu nos revela a Jesús y Jesús nos revela el corazón del Padre. Un nivel que debemos nosotros tratar de llegar a conocer lo que está en la mente y en el corazón de Dios. Alguien decía que tenemos que tener puesto en el cielo los oídos y los ojos y la boca en la tierra. ¿Por qué los oídos en el cielo? Para oír lo que Dios dice, los ojos para ver lo que Dios ve y para hablar lo que Dios está hablando en ese momento. Es la única manera que podemos obtener una manifestación de Dios en esta tierra. Y cuando usted va a la Biblia, siempre Dios utilizó un mover del Espíritu o un mover profético para sacar al pueblo de Israel de momentos o situaciones difíciles. Le pongo un ejemplo, cuando aquella lluvia que Elías soltó una palabra que no iba a llover después, por la palabra de Elías, o sea, Elías comenzó a interceder y dice que puso su rostro entre sus rodillas y mandó al siervo 7 veces. Después de la séptima dice, unce tu carro y vámonos porque una gran lluvia viene. O sea, una intercesión profética. Y necesitamos eso, que el pueblo de Dios pueda entender la parte profética, aunque mucha gente no lo quiere entender o le cuesta entenderlo o no logra captar esa parte porque ha tenido muchas malas experiencias con gente, entre comillas, que ha estado moviéndose en lo profético. Por eso que el tema de esta noche es el mover profético genuino en la iglesia produce grandes cambios, produce grandes transformaciones, porque tiene que ser genuino. Ciertamente estamos en una época que todos lo están imitando, todos lo están falseando. Y usted ve, aún las cosas que se fabrican ya no son como antes. Antes usted compraba un carro, una buena lata, usted compraba un aparato, duraba mucho, pero ahora todo lo están como
le están quitando como la esencia, como el valor. Y mire, la iglesia del Señor Jesucristo no puede perder su esencia. Recordemos que Cristo el Señor fue el que fundó y estableció la iglesia del Señor. O sea que la iglesia salió de los lomos de Cristo. Y si la iglesia salió de los lomos de Cristo, la iglesia tiene que fluir, tiene que operar, tiene que caminar en esa misma dimensión que el Señor Jesús caminó. Por eso es que Pablo dice que el Señor vendrá por una iglesia limpia, sin arruga y sin mancha. Una iglesia que brille, una iglesia que esté dimensionada, una iglesia que esté avivada. Y creo que se aproxima un avivamiento, pero un avivamiento donde va a haber mucha gente transformada, cambiada, milagros sorprendentes ocurriendo de alguna u otra forma. También habrán batallas mucho más grandes que las de antes. Pero gloria al Señor por aquellos que se pararán en la brecha y enfrentarán esas batallas, pelearán no solos, sino que el Espíritu Santo en ellos les ayudará a vencer toda prueba, toda tentación y toda batalla espiritual que tengamos que enfrentar en los días que vengan en el nombre de Jesús. Por eso hay que estar bien firme. Entonces, lo profético habla de conocer lo que está en la mente y el corazón de Dios. Por eso que, dentro de los dones del Espíritu Santo está el don de palabra de ciencia y el don de palabra de sabiduría. Y ambos tienen una capacidad impresionante. Por ejemplo, el don de palabra de ciencia tiene que ver con todo aquello que ve, la palabra de ciencia ve lo que es el pasado, escuche, y ve todo lo que está en la mente de Dios. La palabra de sabiduría es todo lo que ve hacia el futuro, todo lo que Dios desea hacer en su corazón, todo lo que Dios está planificando hacer. Entonces, habla del conocer las intenciones de Dios y la revelación del conocimiento de su voluntad expresada sobre nuestras vidas. Hay veces que no conocemos con exactitud qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios quiere manifestar, qué es lo que Dios desea que nosotros como pueblo de Él podamos desarrollar en esta tierra. Y mucha gente está desenfocada ahora mismo. Hay mucha presión, amados, mucha presión. Pues hay una inestabilidad económica, espiritual, emocional en mucha gente que necesita que el Señor traiga esa paz. Y que, o sea, hemos orado por muchos días, aún Dios no ha operado en su magnitud completamente. Yo no sé hasta qué tiempo el Señor va a hacer silencio o estará hablando o hará algo tremendo para que la iglesia no pierda su enfoque, su esencia, que es la de conocer profundamente al Señor. También lo profético tiene que ver con el mover fresco del Espíritu Santo, algo que se debe dar naturalmente. Un mover fresco es algo que nos trae revelación, que nos trae lo que Dios desea manifestar en su momento. Recuerden que en Hechos capítulo 13 dice que estaban en Antioquía profetas y maestros, y estaban estos ayunando y orando, y en medio de la adoración y la administración el Espíritu Santo habló, y habló específicamente: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio que los he llamado. Y dice, y habiéndoles impuesto las manos, dice, los despidieron. ¿Por qué? Porque en un mover profético, un mover fresco del Espíritu Santo, el Señor habló y habló nombres específicos de personas y qué era lo que Él quería hacer con esas personas y a dónde los iba a enviar. Esto es interesante. O sea, la iglesia primitiva, cuando uno la observa, cuando uno la ve, uno ve que hay poca intervención humana y hay 100% de intervención divina. El Señor interviniendo, o el Señor hablando, el Señor dirigiendo, el Espíritu Santo prohibiendo, el Espíritu Santo dirigiendo a la iglesia para que la iglesia fuera en crecimiento. El problema está cuando nosotros desenfocamos esa parte y desestimamos aquello que el Señor puede hacer. Y a mí, por mucho tiempo, por muchos días atrás, me había dado un pesar de que mucha gente con mucha trayectoria dejó de creer en el mover profético y dejó de creer en las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y no puede ser, porque el Señor Dios está vivo, el Espíritu Santo está vivo y Jesucristo está vivo. Y mientras el Padre Dios esté vivo, la iglesia
puede seguir caminando bajo el poder del Espíritu Santo. Eso no puede faltar, no puede desaparecer, porque Él es Dios y Él es real. Bendito sea Dios. Estamos viviendo un tiempo especial, como la Escritura nos enseña, donde en los posteros tiempos Él nos daría a conocer cosas que antes no habíamos conocido y de formas diversas. En Joel 2:28 dice que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros jóvenes y vuestros ancianos verán visiones, soñarán sueños. O sea, es interesante. La iglesia no puede perder su esencia y su enfoque. En medio de tanta desesperación que hay, que existe actualmente, la iglesia tiene que levantarse. Usted y yo tenemos que levantarnos y nosotros tenemos que avanzar hacia lo que Dios quiere hacer. Mucha gente quizás puede estar buscando otro tipo de cosas que no le fortalecen, que no le edifican, y hay un engaño ahora mismo, y usted puede caer en eso, yo puedo caer en ese engaño, pero que el Señor nos ayude para que nosotros no caigamos bajo las garras del engaño del enemigo, sino que avancemos viendo lo que Dios quiere hacer. Entonces, negar lo profético es negar la existencia de Dios, o de un Dios que habla y que desea revelarse a su pueblo. Negar la sobrenatural de Dios y su expresión entre el pueblo, donde las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y las secretas son exclusivamente de Dios. Eso está en Deuteronomio 29:29. Tenemos que entender que Dios se quiere revelar y Dios se quiere manifestar, pero nosotros no queremos orar. Cuesta buscar a Dios, cuesta orar, cuesta arrodillarse, cuesta buscar la Biblia, leerla, cuesta mucho, pero hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces mire esto, miremos algunos puntos importantes de lo que es el mover profético y de lo que trae a la vida de la iglesia. A mucha gente no le gusta esto, a otros sí nos apasiona la parte profética, pero genuina, con decencia, con dirección de Dios. Miren, número 1, lo profético trae a la vida de la iglesia un despertar. Y creo que esto que está ocurriendo ahorita, y yo animo a los profetas que Dios ha levantado en todas las naciones de la tierra. Yo animo a los profetas que se levanten y que puedan interceder, porque cuando nos unimos todos a interceder, Dios se puede manifestar de alguna manera y Dios puede actuar y Dios puede operar. Esto va a traer un giro muy poderoso a la vida de la iglesia. Hay gente que Dios está llamando para usarla en un lugar específico, pero aún no se ha dispuesto. Necesita despertar, necesita encontrar la dirección de Dios. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Esdras. Gloria al Señor. Capítulo 1. Gracias, Espíritu Santo. Libro de Esdras, capítulo 1, versículo... Oh, gloria a Dios. Vamos a ver rapidito. Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 5. Gracias, Señor Jesús. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén y que está en Judá. Quien haya de entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que es en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Escuche. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas. Muy interesante esto. Los primeros que se levantaron fueron los jefes de las casas paternas. Si no hay un despertar en la casa, no puede haber un despertar en la nación. Tiene que haber un despertar en su casa, en mi casa. Y yo no sé si esto que está ocurriendo
está trayendo un despertar en la vida de su esposo, su esposa, sus hijos, su familia. Si no hay un despertar en el hogar donde tiene que existir, escuche, entonces los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Si tú no estás sintiendo nada ahora mismo de parte del Señor, pídele a Dios que te despierte, porque ciertamente mucha gente necesita despertar. Hay un engaño que se está moviendo muy fuerte en las redes sociales, en muchos lugares. Necesitamos abrir los ojos, que Dios nos despierte como iglesia y orar de manera intencional y orar de manera específica. Nosotros no podemos seguir durmiendo como iglesia. Por eso es que es importante que el mover del Espíritu Santo, el mover profético, venga a nosotros y el Señor nos despierte. Y dejemos de estar en ese letargo espiritual en el que hemos estado por muchos días. Hay mucha gente que se enfrió. Hay mucha gente que dejó la palabra, que dejó al Señor. O sea, que se está como acalambrando y no desea hacer nada. Dios desea despertar. Yo quiero que Dios me despierte. Yo no quiero estar más dormido. Yo quiero estar despierto, viendo lo que Dios está haciendo, oyendo lo que Dios está hablando. Porque, escúcheme, en medio de las crisis más grandes que han existido en la historia bíblica, ahí es donde Dios se ha glorificado de una manera gloriosa y no como el ser humano lo esperó. Siempre Dios respondió de una manera que nunca el pueblo lo esperó, porque Él es Dios. Y Él no hará las cosas como nosotros decimos, se harán como Él dice que se tienen que hacer y punto. Nadie puede cuestionarlo. Ese es el Dios maravilloso al que tenemos que adorar y exaltar. Entonces, tiene que haber un despertar. Dígalo conmigo ya, despiértame, Señor, abre mis ojos, abre mis oídos, abre mi entendimiento para poder ver lo que tú estás haciendo en medio de las naciones de la tierra. Su nombre sea la gloria desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús. Entonces, sigo leyendo acá. En Zacarías, capítulo 4, versículo 1 al 6, dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Me despertó. Oro para que Dios te despierte, amado. Oro para que la gente no siga durmiendo, para que no siga en ese letargo espiritual que ha estado por años. Necesitas despertar. Usted necesita despertar. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado del sueño. ¡Buf! Se despertó y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo, aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, aunque usted no lo quiera creer o no lo crea, pero la iglesia no podrá pasar esta pandemia si no es con la ayuda del glorioso y maravilloso Espíritu Santo de Dios. Mucha gente está esperando la vacuna, mucha gente está esperando una respuesta científica, pero la iglesia está esperando en la respuesta sobrenatural del Dios maravilloso. ¿Cuándo se dará? Yo no lo puedo saber ni lo puedo decir. Dios sabrá, pero yo esperaré ese momento y espero en Dios que Él me permita ver esa manifestación de su poder hecha en esta tierra, en este tiempo, para la gloria de Dios. Así que yo tengo que despertar, usted tiene que despertar, su casa tiene que despertar. Alabado sea Dios. Hermano, esto es una batalla, esto es una lucha constante. Yo no sé si usted puede sentir el ambiente espiritual. Usted va a la calle, usted ve a la gente como con una desesperación, una zozobra, la gente se ve como enemiga. Es una cosa extraña.
Necesitamos que Dios nos abra los ojos espirituales para poder interceder con mayor intensidad y con mayor precisión. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? No te acuestes pensando en el mañana. Piensa en el presente y lo que Dios puede hacer y cómo Dios se puede glorificar. Si Dios te ha sostenido los años de vida que tú tienes, Dios lo seguirá haciendo porque Él es un Dios sobrenatural. Él es un Dios de amor y de gracia, pero también es un Dios que corrige y nos ayuda a seguir adelante. Hechos capítulo 12, versículo 7. Si usted está allí todavía y está anotando y este mensaje le ayuda, gloria al Señor. 12:7 dice: y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hasta que nosotros no despertemos y no nos levantemos, las cadenas que nos están presionando, las cadenas que nos están atando, porque hay muchas cadenas de duda, de temor, de miedo. Hay mucha gente con temor al futuro, con temor a lo que va a pasar mañana, con temor a infectarse del virus. Hay mucha gente con muchos tipos de temores, pero hasta que no nos levantemos, escúcheme, no vamos a conocer a ese Dios verdadero que hemos estado predicando por años. Hay que levantarse. Hay que buscar a Dios, hay que clamar, hay que dejar esa cama un rato, aleluya, y buscar a Dios, orando de rodillas, buscando al Señor, porque la única manera de despertar es que el Señor, a través de su Espíritu Santo, despierte nuestra vida, despierte nuestro espíritu, que a veces se duerme, o yo no sé de qué puede estar alimentando nuestra vida espiritual. Yo no sé usted qué está haciendo para alimentarse espiritualmente. Yo no lo sé. ¿Qué usted está haciendo para alimentarse espiritualmente, para alimentarse emocionalmente, para alimentarse del Señor? Porque escúcheme, el creyente lavado con la sangre de Cristo tiene que alimentarse de la palabra. Pablo dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, pero también tiene que alimentarse del Espíritu Santo. Pero nosotros no podemos alimentarnos 2 horas frente al televisor, 3 horas, no podemos alimentarnos allí. Nuestro alimento espiritual está en poder ir a la palabra, en ir a la oración, el poder ayunar, el poder escuchar un mensaje que edifique nuestra vida y que nos estremezca el espíritu. Amados, necesitamos escuchar mensajes que nos sacudan el piso, que nos sacudan la vida y nos haga saber que Dios ha quitado muchas comodidades, pero la gente ha entrado en otro tipo de comodidad. Porque la gente se acostumbra, sale de una cosa y cae en otra, en el mismo letargo, en la misma somnolencia, en el mismo espíritu de estupor, en el mismo espíritu de sopor, que adormece la vida de la gente, de la iglesia, y no le permite ver. Escúcheme, Dios te abra los ojos, amado. Dios te abre el entendimiento para ver lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, por su barriada, por su casa, en Panamá y en el mundo entero. Dios nos abra los ojos. Aleluya. Bendito sea el Rey de Gloria. Diga conmigo: necesito despertar. Yo necesito despertar. Los pastores necesitamos despertar. Los líderes necesitamos despertar. Alabado sea Dios. Cuando Dios trae un despertar en lo profético sobre un pueblo, sobre una iglesia, este siempre está precedido por su palabra profética. Su palabra es sustancia viva que trae vida a lo que estaba dormido. Eso es lo profético. El despertar de Dios trae sustancia, trae vida. Escúcheme, el mayor avivamiento que puede pasar es el que ocurre dentro de usted mismo a nivel personal. Ese es un gran avivamiento. Cuando usted siente ese deseo de usted mismo buscar a Dios, de orar, no tiene que esperar que nadie lo motive a orar ni a leer la Biblia. Usted mismo tiene el deseo de proclamar ayuno 2, 3 días, 4 días. Usted mismo los proclama porque en usted hay un despertar del Señor y usted clama y usted intercede y usted busca y usted gime y usted se tira al piso y usted busca el rostro del Señor y Dios lo puede usar. La oración suya es importante en el cielo. Alabado sea Dios. La oración mía es importante en el cielo. Su familia está esperando su oración porque mucha gente quizás no esté perseverando. Quizás el enemigo los engaña
engañó y necesita un toque, aleluya, un toque de Dios en su vida, pero se dará producto de la oración suya y de la oración mía. Bendito sea el Señor. Se despierta lo que está dormido. Esto produce acción. Necesitamos que la gente accione. Esto produce movimiento. Esto produce un aceleramiento. Esto produce una transformación, un rompimiento, un alumbramiento. Esto trae revelación a la iglesia. Mis hermanos, yo creo que yo estoy pidiendo al Señor, por favor, revélame, háblame, muéstrame. Yo estoy leyendo la Biblia. Lloro, ayunamos, intercedemos, pero hace falta que el Señor manifieste su gloria. Y escúcheme, y como dijo Zacarías, aunque la higuera no florezca y la vid dé su fruto, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Puede haber gente molesta con Dios porque Dios no lo sana, porque Dios no le da una respuesta, porque Dios no le provee algo. Mi hermano, es un error enojarse con Dios. Nunca se enoje con Dios, porque Él es el que sabe qué es lo que nosotros realmente necesitamos. El despertar trae reforma. Y ha habido una reforma en toda la iglesia a nivel general, una reforma grande. Quizás mucha gente no lo está viendo. La gente está esperando volver al mismo sistema, el cual no será igual. El despertar trae cambio de mentalidad. Necesitamos cambiar la mentalidad, la forma de hacer iglesia, la forma de evangelizar, la forma de compartir el evangelio. No perder el fundamento, pero sí la forma de compartirlo. El fundamento no se puede perder. El fundamento tiene que permanecer firme. Cristo es el centro. Cristo es la cabeza. Cristo es el Rey de Gloria. Alguien decía en una ocasión que la Biblia es el libro por excelencia, porque si lo pongo abajo de todos los libros, la Biblia es el fundamento de los libros. Si lo pongo en el centro de los libros, la Biblia es el corazón de los libros. Y si lo pongo de último allá arriba en los libros, entonces la Biblia es la cabeza de todos los libros. O sea, por donde pongamos la Biblia, la palabra de Dios, ella tendrá preeminencia, tendrá jerarquía, porque ella es la poderosa y bendita palabra del Dios eterno. Así que cambiemos nuestra mentalidad, cambiemos nuestra actitud, dejemos que Dios trabaje, busquemos a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, porque Dios hace mucho tiempo ha estado llamando a mucha gente que está viendo en este momento o verá después al servicio de su obra, pero no lo ha hecho porque se enojó con Dios, se enojó con un pastor, se enojó con un líder, con un hermano, se enojó con alguien y se fue al mundo, se apartó, se enfrió y hasta el día de hoy necesitas despertar. Cristo está hablándole a la humanidad. Mucha gente que pensó, hizo planes para este 2020 ya no existe, se fue, se murió, desapareció. Yo no puedo asegurar dónde está su alma ahora mismo, pero desapareció. Escúcheme. Entonces, planifique, pero Dios en medio de su planificación siempre. Esto nos activa, el despertar nos activa para poder obrar en el plan de Dios. La palabra que es viva es la palabra dabar. Y el dabar produce un despertar y a su vez trae revelación que nos lleva a conocer el destino profético que Dios tiene para nuestras vidas. Y escuche, y a veces la gente cuando habla de destino profético habla de exaltación, de dinero, habla de grandeza. Mi hermano, no caiga en ese error. Si Dios lo quiere hacer, gloria a Dios. Pero lo que Dios está, escúcheme, Dios está más interesado en que tú y yo los conozcamos a Él que en darnos un ministerio. Sencillo. Dios está más interesado en que usted y yo lo conozcamos a Él, en darnos un ministerio o que la gente nos conozca. Y usted siempre vio que mucha gente habló de las naciones. O sea, no tengo nada en contra de eso. Gloria a Dios por el que Dios lleva a las naciones. Sí, excelente. Que Dios te lleve y Dios te bendiga. Pero que sea el plan de Dios, que Él quiera hacerlo contigo. Aleluya. Y que Dios te use. Pero si no es así, mis hermanos, vámonos a la vida de los apóstoles. Vamos a la vida del apóstol Pablo, todo aquello que tuvo que acontecer. Pero escúcheme, esa gente recibió su recompensa. Nuestras recompensas más grandes no están aquí en la tierra, están en la eternidad con el Señor.
Si el Señor le place hacer lo que Él quiera, yo me someto a lo que el Señor diga, porque por eso es mi Señor, por eso es mi Curios, mi Señor, por eso es mi Salvador. Él es el que dio la vida, Él murió por mí y Él decide lo que va a hacer por mí. Cristo, el Señor. Dice Colosenses, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, la palabra dabar en hebreo, o despertar, perdón, es ur. Y ur tiene que ver con abrir los ojos. Ur tiene que ver con iniciar algo. Abramos los ojos. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo? Barclay, ¿qué es lo que Dios quiere que tú hagas en este tiempo con la juventud? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Dios quiere que iniciemos algo, pero algo no de nosotros, no un proyecto nuestro, un proyecto de Dios. Y lastimosamente Dios ha puesto el proyecto en nuestros corazones y nosotros nos hemos querido robar la gloria. Mi hermano, si Dios te pone a iniciar algo y es fructífero, sé humilde y sencillo, deja que Dios reciba la gloria. Solo sé ese vaso que Dios quiere usar para gloria de su nombre. Esto habla también de motivar, habla también de levantar y habla también de provocar. Tenemos que motivar a la juventud, a los niños, a los adolescentes, a los adultos. Cada persona en la iglesia es importante. Si de momento nuestros hermanos ancianos de 60 no pueden ir a los templos, hay que motivarlos a hacer algo distinto, algo diferente. Pero ellos no pueden perder su eficacia, ellos no pueden perder su esencia. Mis hermanos, la sabiduría está en los ancianos y a ellos hay que bendecirlos y hay que honrarlos en el nombre de Jesús, porque esa gente, bendito sea el Señor, sabe mucho del Señor y esa gente ha tenido experiencias con Dios maravillosas. Así que hay que motivarlos, hay que iniciar algo con ellos. Bendito sea el Señor. Y hay que motivarlos a avanzar. Hay que levantarse. Usted que se congrega en algún lugar, levántese. Levante algo que pueda glorificar a Dios, que pueda exaltar su nombre. Y también habla de provocar. Tenemos que provocar que la manifestación de Dios se dé en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Provoquemos que la manifestación de Dios se dé a grandes escalas. ¿Cuánto hace yo digo, santo, yo sigo pidiéndole al Señor, yo quiero ver milagros, yo quiero ver sanidades, yo quiero ver maravillas, yo quiero ver, Señor, tantas cosas en ti, la gente viniendo a Cristo. ¿Cuánto tiempo hace que la gente no viene a Cristo llorando? No con un encuentro emocional, sino con un encuentro impactante donde Dios le habló, donde Dios se le reveló. Yo oro para que Dios se revele a su vida, mi hermano, mi hermana. Yo oro para que el Señor lo estorbe en el nombre de Jesús. Yo oro para que el Señor se meta en su camino. Alabado sea el Señor. Y si usted va por un camino incorrecto, el Espíritu de Dios lo toque, se atraviese y le haga cambiar de mentalidad, de actitud. Y usted pueda encontrar la dirección del Dios maravilloso. Alabado sea el Dios de los cielos para siempre. Bendito sea el Dios maravilloso. Santo Dios, aleluya. Eterno eres tú, Señor. Mira, el tiempo que Dios ha establecido para la iglesia en estos días es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. Sí tenemos que someternos a los que nos dicen, sí, mientras no se atente contra mi fe y la fe en el Señor, yo obedeceré a lo que se me dice. Pero apenas algo toque la fe que tengo en Jesucristo, mi Salvador, mi Rey, mi Redentor, mi amado, aleluya, el que dio su vida por mí en la cruz, ahí sí, uno hace otra cosa. Pero mientras tanto, uno tiene que someterse y seguir adelante, no perdiendo el enfoque, porque Dios está en el templo, pero mayormente está en tu corazón, está en tu casa, está en tu vida, está en tu familia. Y el mayor tiempo que será valorado es el tiempo que usted y yo pasemos con Dios a nivel personal, solos. Y oro para que Dios traiga un avivamiento en cada persona de esta tierra. El Señor traiga un avivamiento personal. Oremos, mis hermanos, los ataques del infierno serán mucho mayor, serán mucho más fuertes, pero también será fuerte la intercesión que la iglesia levantará y el poder que Dios va a manifestar, porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia y jamás
Jamás Dios se quedará corto. Yo sé que Él te va a usar a ti. Yo sé que Él me va a usar a mí. Y yo estoy dispuesto y disponible para lo que Dios quiere hacer en esta tierra y en este tiempo. Bendito sea el Señor. ¿Cómo no hacer algo si mi Señor me lo pide? ¿Cómo no hacer algo si mi Salvador, el Señor Jesucristo, aleluya, se sacrificó por mí? ¿Cómo no hacer algo por Él en este tiempo? Yo necesito, amado, que Dios me despierte. Yo necesito que Dios me sacuda. Gloria al Señor. Bendito sea el Rey de Gloria. Hace mucho tiempo mi esposa y yo pastoreamos en un lugar donde el día que no orábamos, ese día no dormíamos tranquilos, hermano. Era una batalla todas las noches, amado. Había que orar 30, 40 minutos, 1 hora, hasta 1 hora y media. Había que orar, había que pararse por toda la casa a orar, a clamar la sangre de Cristo, a clamar, a interceder, a glorificar a Dios, hermano, porque era una batalla constante. Mis hermanos, esos días tendrán que volver, donde tenemos que orar y clamar a Dios. Mi hermano, la iglesia, el creyente que no ora, no va para ninguna parte. El creyente que no ora y que no busca a Dios será un creyente muerto, frío, que critique todo, que señale todo. Va a ser un creyente que siempre estará viendo la parte negativa de la iglesia. Nunca será alguien que aporte vida a la iglesia. ¿Y cómo hay el creyente? Y quiero decir esto con mucha propiedad. Mis hermanos, pongamos atención a las cosas que estamos haciendo. Pongamos atención a las cosas que publicamos. Pongamos atención actualmente la condición de nuestra propia vida, la vida de nuestra casa. Pongamos atención a las cosas que están ocurriendo. Y hay veces que uno ha dicho cosas, pero la gente no logra captar ni atender las cosas. Y escúcheme, cuando yo me convertí al Señor, yo aprendí muchas cosas que hasta el día de hoy yo las practico en el Señor. Porque yo veo que con el tiempo, yo no sé si es que los mensajes han sido cambiados, pero con el tiempo la iglesia del Señor ha ido aceptando cosas que son incorrectas. Los creyentes han aceptado cosas y los creyentes incurren en errores que no deberían cometerse. ¿Sabe qué significa eso? Es la falta de enseñanza y la falta de lectura de la palabra del Señor. No hay otra cosa. Así que necesitamos despertar con urgencia en el nombre de Jesús. La iglesia tiene que alumbrar, tiene que actuar, tiene que conquistar, tiene que manifestar lo que Dios quiere. Él está removiendo a su pueblo y preparándolo para recoger la cosecha más gloriosa que nunca haya existido sobre la tierra. Dios está moviendo su mano. Hay gente que se conforma nada más con ser salvo y no hace nada para Dios. No hace nada, no sirve al Señor, no intercede, no ayuna, hermano, no evangeliza, no hace nada. Solo se conforma con escuchar, o sea, es un consumista del evangelio. Solo consume y consume y consume, pero no produce, porque no habla de Cristo, no da fruto en su vida, en su carácter, en su manera de hacer las cosas para Dios. Mis hermanos, necesitamos ser estremecidos por la mano gloriosa del Señor y que el poder de Él se manifieste. Mire, Dios está provocando un despertar profético grande, muy grande, sacando a la luz una generación profética que es la expresión de la voz de Dios en la tierra. Veo por los videos cómo hay los niños y niñas que Dios está usando para predicar. Yo me gozo, hermano, y bendigo a esos papás de aquellos niños que Dios está usando para predicar la palabra del Señor. Cómo memorizan la palabra, mi hermano, eso es una cosa impresionante. Cómo esos niños memorizan la palabra de Dios. Y hay mucha gente nuestra que lleva años en el Señor y no se aprende un verso bíblico, no se aprende, hermano, una serie de versículos para la gloria de Dios. No, necesitamos despertar. Haga algo para Dios en este tiempo. No se quede atrás, mi hermano, mi hermana. Despierte.
Hay una generación profética que viene, una generación que vive en santidad, una generación que vive en completa adoración, una generación de los Elías y de Juan el Bautista que Dios está preparando, aleluya, para este último tiempo. Y cuando hablo de último tiempo no digo que ya va a terminar, no sé, en algún momento de la historia esto tendrá un fin, yo no lo sé, pero quiero prepararme y quiero estar listo para cuando mi Padre Celestial diga que es el momento, que es el tiempo, y la iglesia tiene que actuar. Así que venga un despertar a su casa, que venga un despertar a su familia, que venga un despertar en su espíritu, de tal manera que usted, el deseo de orar sea grande, que usted sienta un deseo, un ardor por orar, por buscar a Dios. Bendito sea el Señor, que su mayor preocupación sea buscar a Dios, no buscar otra cosa. Número 2. El mover profético genuino en la iglesia, además de que trae un despertar, también trae revelación. Necesitamos revelación en la iglesia. Mire, desde el punto de vista etimológico, la palabra revelación proviene del latín revelatio, que significa revelar, descubrir o despertar. Por lo tanto, revelar significa manifestar algo que está escondido o oculto para su pleno conocimiento. Necesitamos, mi hermano, fíjese, hay tanta cosa que se está mezclando hoy día en la iglesia del Señor. Hay mucha mezcla, hay mucha confusión y hay mucho engaño, que espero en Dios poder hablar del engaño muy pronto. Así como cuando en el huerto del Edén la serpiente, que era astuta, engañó a Eva, dice Pablo por adelante, escuche, dice Pablo, temo también que vuestros sentidos espirituales sean engañados. Mis hermanos, hoy día, usted vea muy pocos creyentes espirituales. Analice, muy poco. Ahora, cuando hablo de creyentes espirituales, no estoy hablando de gente que anda así como en el aire, no. Hablo de gente que tiene un nivel de discernimiento, una capacidad de poder analizar las cosas espiritualmente. Porque Pablo habla de la diferencia del hombre carnal y el hombre espiritual. Y el hombre carnal no puede juzgar, no puede ver las cosas espirituales porque las juzga según su carne. Pero el hombre espiritual ve mucho más allá. ¿Qué hay detrás de una sonrisa? ¿Qué hay detrás de un mensaje? ¿Qué hay detrás de algo que yo veo en la televisión? Es una batalla. ¿Qué hay detrás? Y estamos en una época que a mí me causa cosa eso. Que la gente ve un programa y no, es normal. Mi hermano, detrás de cada programa hay una actividad demoníaca terrible. Si usted no lo ve, tranquilo, no hay ningún problema. Siga viéndolos, no tengo problema con eso. Véalos, tranquilo, no hay problema. Pero hay actividades, hay cosas que se dan. Quisiera decir cosas aquí, pero hay cosas que se mueven, que se dan detrás de un programa. O sea, hay mensajes subliminales que se dan y todo eso está siendo absorbido en nuestras casas. Es una batalla, hermano. Por estos aparatos, los teléfonos, hay cosas que... No estoy diciendo que el televisor es malo, no estoy diciendo que el celular es malo, ni la computadora no son malos si sabemos utilizarlo. Pero si yo me dejo absorber por lo que está viendo, saliendo en la pantalla, mi vida está siendo influenciada por cosas terribles que van a afectar mi vida espiritual, van a afectar mi espiritualidad. Y necesitamos tener revelación de las cosas que estamos viendo, de lo que está aconteciendo, de lo que se está manifestando. Si no hay revelación, mi hermano, estamos listos para la foto. Seremos creyentes insípidos, sin sabor, sin dirección. Como hoy todo el mundo, casi todo el mundo dice bendiciones o saludos, que Dios te bendiga. Casi todo el mundo usa ese lenguaje. Dios te bendiga, bendiciones, saludos, que Dios te guarde. Escúchame, pero cuando tú vas a ver la vida de esas personas, es una vida hueca, vacía, distorsionada. Y no, o sea, alguien que no tenga a Dios en su vida me puede bendecir a mí. Jamás, jamás. Nadie que no tenga a Dios en su vida me puede bendecir a mí. Grábese claramente esto.
Entonces, en el griego, Apocalipsis significa revelación, que en otras palabras significa remover o descubrir algo para que sea visto o que sea mostrado. En el sentido espiritual, revelación es alguna cosa escondida que se da a luz, y conocimiento que da luz y conocimiento a aquel que lo busca según lo que las escrituras establecen. Y yo necesito revelación. Mira lo que dice Romanos 16:25. Romanos 16:25. Búsquelo conmigo, por favor. Gracias, Espíritu Santo. Dice: y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Yo constantemente le pido al Señor que se revele a mi vida. Claro, Él lo puede hacer a través de su palabra, sí. Pero yo quiero ir más allá. Yo quiero ir más allá. Yo quiero que la revelación de Dios venga a mi vida más allá de la lectura bíblica, que no estoy diciendo que es menos. Sí, la palabra profética más segura es esta, la palabra del Señor. Sí. Y yo puedo conocer a Dios a través de la parte escritural, pero yo quiero conocerlo a través de la parte personal, de la parte íntima, de mi tiempo con Él, honrándolo, glorificándolo, metiéndome, buscando, profundizando más en su presencia. Es lo que necesito. Y es como ocurre. Cuando usted pasa tiempo en algo y usted sale de ahí, usted huele a eso. Por ejemplo, cuando he llevado el carro al taller y me demoro 2-3 horas, de repente llego a la casa y huelo como a diésel, como a gasolina, como la grasa. La gente que trabaja de repente en cocina, cuando salen tienen que limpiarse porque el olor de la cocina se le pega. Igual el que trabaja con el ganado, el que trabaja con diferentes tipos de productos, uno se le pega en la piel se le pega. Entonces necesitamos que la esencia de Dios venga a nuestras vidas, y solo un encuentro con Él, amados, solo un encuentro, nuestro espíritu con su espíritu, puede traer una manifestación gloriosa. Efesios 3:3, para los que todavía están aquí conmigo, y les bendigo en el nombre de Jesús. Efesios 3:3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Pablo recibió la palabra por revelación. Allá en Corintios 11 dice que el Señor Jesús le dio a Pablo. Pablo nunca estuvo con Cristo físicamente. Él tuvo experiencias con el Señor. Camino a Damasco, el Señor se le aparece con una luz. Y de ahí tuvo experiencias con el Señor, ya con el Cristo glorificado. Pero nunca tuvo encuentro con el Cristo encarnado, sino con el Cristo glorificado. Y ese es el encuentro que yo quiero tener, con el Cristo glorificado. Alabado sea el Señor para siempre. Santo el Rey de Gloria. Gálatas 1:11. Si lo buscas, por favor. 1:11 de Gálatas dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Perdón, sí, 1:12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo hablando. Lo que él recibió, lo recibió por revelación. Oh, Dios mío, cuánto yo deseo, yo anhelo. A veces yo oro y le pido al Señor, por favor, que tu palabra se me revele. Pablo oró y dijo que pidamos espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Es lo que hay que pedir, no hay que pedir más nada. Hay que pedir revelación. Aleluya. Hay que pedirla en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mis amados, revelación es discernimiento cristiano para las verdades espirituales. Según Efesios 1:17, hay verdades que mucha gente ha pasado por alto. Y estamos en una generación, en una época
mi hermano, que todo es cuestionado. Pero al final del cuestionamiento termina la gente desviándose del mensaje original, del mensaje bíblico. 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién Él? De Jesucristo. Necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Termino aquí esta noche. Falta mucho más que hablar, pero quisiera bendecir su vida con esta oración y que usted pueda seguir adelante, que usted pueda mantener su firmeza en Cristo, que no se aparte ni a diestra ni a siniestra, sino que usted mantenga la pureza, mantenga la confianza. Yo creo que entre más gente esté de rodillas orando, el Señor se manifestará como Él solo sabe hacerlo. Esto no es un asunto de competencia. Las cosas no pasan porque yo estoy orando, no, estamos orando muchos. Y yo personalmente creo en el poder de la oración colectiva. Cuando usted ora y yo oro, las cosas cambian y mejoran. Cuando usted ora y yo oro, Dios se glorifica. Yo creo en eso. Así que necesitamos que más gente se pueda unir a orar. Pero no 5 minutos, no 10 minutos, no. Orar 40, 1 hora, hora y media, 2 horas, es lo que necesitamos. No es fácil. Orar cuesta mucho. Más si usted está cansado y usted está agotado y usted siente que usted ha orado por tiempo, ha hecho oraciones y que no pasa nada. Hay gente frustrada que ya no ora, que ya no intercede. Mi hermano, no desfallezca, que tu fe no desfallezca. Sigue clamando al Señor y mayormente que el mover profético de Dios venga sobre tu casa, sobre tus hijos, para que ninguno de tus hijos se pierda, sino que el Señor los alcance con su brazo de amor, de misericordia. No importa la vida, la condición que estén viviendo. Ora proféticamente, que el Señor te muestre qué es lo que tienes que decir en la oración, porque la oración o la intercesión profética tiene que ver con eso. Orar específicamente por lo que ocurre en el momento. O sea, Dios te revela o Dios te dice, ora por esto, porque Dios habla y Dios se revela. Y cuando oramos de esa manera, las cosas se tienden o se dan mucho mejor de lo que se hacía antes. Así que el Señor te bendiga. Podemos orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero orar por mis hermanos que han estado aquí en el Instagram, el Facebook, han estado escuchando esta palabra. Padre, trae a sus vidas sabiduría, trae a sus vidas revelación, unción y poder, de tal manera que haya un despertar y que venga una revelación poderosa a sus vidas y que ellos puedan, Señor, ser impregnados de la presencia tuya, Señor. Que el Espíritu Santo se derrame de tal manera que los ojos espirituales se abran, que se abran los oídos, que se abra el entendimiento, que el Espíritu, Señor, del pueblo de Dios sea abierto y sea despertado y podamos ver las verdades de este tiempo que tú estás manifestando. Señor, que no haya más distracción del pueblo, sino que el pueblo esté conectado contigo en una manera gloriosa y sobrenatural. Padre, si hay algún enfermo, sánalo. Sánalo en el nombre de Jesús. Pido sanidad por mi esposa. Toca su cuerpo también, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, aquellos que han pedido oración, aquellos que están clamando por un milagro, Señor, otorga ese milagro en una manera especial. Señor, los países están en tus manos. Si esta noche tú llegas a manifestarte, Señor, si este es el último día de nosotros, Padre, permítenos el poder estar, Señor, correctamente ante tu presencia. Y si no, permítenos hacer la obra completa en esta tierra, porque sé, Señor, que hay que hacer algo, Padre. Antes de la manifestación tuya hay que hacer algo, Padre Santo, para que la gente pueda venir al conocimiento entero tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde
y la cobertura del Dios Altísimo esté sobre ustedes de una manera especial. Un fuerte abrazo. Declaro que el Señor va delante de ustedes, que su gloria es su retaguardia y que el favor de Dios los rodea como un escudo, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento llena sus corazones para gloria y honra del Señor para siempre. Un fuerte abrazo en el nombre de Jesús.